8:34. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador, y como siempre inicio con la palabra de Dios. Proverbios 24:17. Dice, no te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia. Si lo que he estado diciendo permanentemente, la Biblia dice, no nos alegremos de la desgracia de nuestros enemigos ni de nadie. Y más en este momento. Miren, sobre la decisión del juez, yo sigo diciendo, el juez Francisco Ortega es un hombre, es un juez serio, honesto, justo, sí, una persona de una gran calidad profesional que históricamente ha demostrado siempre un gran respeto por las cosas que él entiende, que él cree correctas y que se corresponden de alguna manera, ¿verdad?, con buenas decisiones, pero lógicamente es un ser humano que en algún momento puede tomar una decisión que uno entienda que no es correcta. Yo no comparto la totalidad de la decisión que tomó, y yo decía hasta el final que me parecía que él iba a tomar una decisión lo más apegada al sentido de justicia y de misericordia por un texto que me hicieron llegar, que él escribió, se llama Código Procesal Penal por un juez en ejercicio, que dice lo siguiente. Tiene 2 tomos ese. Sí, pero este dice específicamente sobre lo que tiene que ver con medidas de coerción, dice. 2006 y 2007. Dice, para que el juez pueda aplicar una medida de coerción se requieren ciertas condiciones, que son las siguientes. Esto lo dice el juez Francisco Ortega. Primero, que existen elementos de prueba suficientes para sostener razonablemente que el imputado es probable autor o cómplice de la infracción. Segundo, existe peligro de fuga del imputado en una presunción razonable en la apreciación del caso que se trata. Es decir, que hayan pruebas que lo liguen directamente al caso, y segundo, que haya una presunción razonable de que se va a fugar el acusado. Cuando uno vio todo lo que pasó antes de ayer, parecía que en ambos elementos, es decir, en cuanto a las pruebas y en cuanto a que pudieran fugarse, habían dudas razonables de que no era así. Cuando digo dudas razonables, bueno, hay alguna prueba que tal vez eran verdad, pero habían varias que tenían algunos inconvenientes. Y en el caso de que pudieran irse, o sea, por lo menos lo que uno piensa, tal vez el juez vio otra cosa, pero de toda esa gente que estaba ahí, incluso al hablar, todos dijeron que iban a enfrentar y que iban a estar ahí. Y bueno, Temo fue el más radical en la decisión. A mí me matan aquí, demostró que tiene un gran arraigo. Y, bueno, pero fue la decisión del juez. Esperemos que esto sepa ¿No ser crees manejado. que Temo desafió al juez? No, Temo habló dolido por la situación. Indignación de él estaba dirigida a otra esfera. El que estaba frente a él era el sí, juez, pero el mensaje... y él lo señalaba. Sí, pero el ministerio... Y decía, aquí no se puede escribir la historia de la República Dominicana sin mí. Y le hacía así al juez, sí, pero... y al final dio en la mesa y le dio al micrófono. Sí. Él estaba mandando un mensaje. Yo dije, este tipo está desafiando al juez. No, él estaba mandando un mensaje. Hay una solemnidad de audiencia. No, él está expresando su indignación. Tú en contra de la... Él está expresando su indignación. Porque mira, esta decisión... Incluso la indignación de él fue porque él cortó y no podía continuar. Tal vez por razones de tiempo y hasta de prudencia. No de tiempo, porque eran 3 minutos. Julio, y hasta de prudencia. Y entonces ya finalmente lo invadió la indignación. Señores, realmente esta decisión y todo este proceso es una especie de tsunami político que en el PLD va a tener repercusiones inimaginables. Por un asunto elemental, señores. Nadie nunca se... Yo sigo insistiendo, no dejaré nunca de decir que el Procurador General de la República es el ministro de Justicia del gobierno. O sea, el Procurador General de la República es el ministro de Justicia del gobierno. Entonces, es una estrategia global. Nadie nunca pensó, o sea, puede tener repercusiones muy buenas o muy malas. Nadie nunca pensó que en un gobierno del PLD, 3 miembros de su comité político y 2 miembros de su comité central, iba el propio gobierno a pedir que lo metan preso por acusación de ladrones. Eso nunca, por lo menos en la mente de nadie, podía pasar. Hasta ahora, en la mente de nadie. Y segundo, que el hecho de que después de la decisión del juez mandando a 3 miembros del comité político y a 2 del comité central con serios indicios de corrupción a estar preso entre 6 y 9 meses, a la gente del PLD fue eso, con excepción de los legisladores, que después de eso, el Procurador General de la República, que reitero es el ministro de Justicia del gobierno, diga que esa es una medida trascendental y que se inicia el final de la época de la impunidad.
Es decir, esto, para bien o para mal, ya después lo evaluaremos con mayores detalles, pero para bien o para mal, es un tsunami político que va a tener serias repercusiones en el Partido de la Liberación Dominicana. Y por otro lado, es una fortaleza, o sea, fortalece extraordinariamente al Movimiento Verde, lo fortalece. ¿Por qué? Porque, bueno, le da razón de causa, ellos tienen razón. Y entonces ahora se envalentonan un poquito más pidiendo un poquito más allá. Es decir, ahora el Movimiento Verde, ¿qué va a hacer? A pedir que los que faltan, según ellos, sean incluidos. Y lógicamente, la mira de ellos está en el presidente Danilo Medina. Están pidiendo la renuncia. Sí, Flavio Darío ya lo explicó ayer en una entrevista que dio al Caribe. O sea, la meta del Movimiento Verde desde el principio es Danilo Medina. Y con el error cometido de poner a Punta Catalina, nadie sabe las repercusiones que eso puede tener. Hoy se reúne la comisión. Entonces, este tsunami, vamos a ver las repercusiones que tendrá. Yo reitero, yo no me alegro del mal de nadie. Lo que sí le pido a los amigos que han sido, ¿verdad? Al juez, ya habló un juez. Hay que tener ahora un poquito de cuidado. Habló un juez en una primera instancia. Eso no quiere decir que ellos son culpables. Todavía falta el juicio. Pero a los amigos nuestros que sepan tomar esto. O sea, uno, lo que somos cristianos y creemos en Jesús. Yo he visto sinvergüenza anoche bailando y creando parodia y levantando el pie. Yo no creo nada de eso, pero digo, lo que estamos Digo con que Jesús. soy yo que lo estoy diciendo. Nos llevamos siempre de Romanos 8:28, que dice que para los que estamos con el Señor, todo obra para bien, aunque parezca mal. Lógicamente, es muy duro decirle ahora a los que van para Najayo, van para la victoria, mira, asume eso. Sí, asúmanlo con humildad, como una prueba importante que les sirva de mucha reflexión y de preparación para lo que viene. Porque evidentemente que esto va a tener mayores repercusiones. Lo lamentable es que ya para mucha gente ellos son culpables. Aunque en el juicio puedan salir descargados, esto es muy difícil, en países como el nuestro, es muy difícil lograr echarlo hacia atrás o cambiar esa imagen, pero bueno, lo importante es que mantengan la fe, la tranquilidad y la firmeza para enfrentar esta situación y salir de la mejor manera. Por otro lado, miren, hoy hay elecciones en Inglaterra, en Reino Unido. La actual ministra, Theresa May, trata de reelegirse y el líder de la oposición del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, trata de quitarle el puesto. Todo parecía cuando convocó, porque las elecciones correspondían en el 2020, pero Theresa May tenía una posición tan favorable y estaba tan bien que decidió adelantar las elecciones. Antes de los atentados. Tenía así 25 puntos por encima, pero los atentados cambiaron la situación. Y es posible, óiganme, así como pasó con el Brexit, es posible que Theresa May pierda las elecciones, o sea, que el Partido Conservador pierda las elecciones por los atentados. ¿Qué ha pasado con esto? Que alguna gente lo está de alguna manera vinculándolo, aunque no necesariamente tienen vinculación, pero lo que ha pasado es, con estos, en 3 meses han habido 3 atentados, ya casi 20 muertos. Entonces eso ha generado un pánico. Y van a seguir. Y más de un pánico, un temor de parte de la población, y eso lo ha manejado muy bien la oposición en el sentido de que esta gente no tiene control del país. Al final de cuentas eso le pasa a cualquiera, pero a quien más le afecta la inseguridad, a quien más, en términos electorales estoy hablando, a quien más le afecta la inseguridad, a quien más le afecta este tipo de cosas, que a quien está en el poder, porque todo se le pega a él. Entonces, al parecer, estas elecciones, las encuestas le dan hace 3 semanas, 3 semanas, no un mes, 25 puntos por encima a Theresa May. La última encuesta realizada en el día de ayer decía un empate técnico. O sea, prácticamente un punto normal. Pero es como un régimen parlamentario y hay una tercera fuerza que está pero mira más lo que cerca puede de los pasar. conservadores. No, pero mira lo que puede pasar. Puede pasar que gane Theresa May por muy poco, pero pierda la mayoría absoluta que tiene ahora en el Congreso. Si pierde la mayoría absoluta que tiene en el Congreso, tiene que renunciar. Esa es la tradición. Esa ha sido la tradición. Sí. Si tú no tienes mayoría, si tú no puedes imponer un gobierno y que te reelijan, tú tienes que renunciar. Entonces, sería una victoria para la oposición. Yo creo, lamentablemente, a lo mejor fuera que se mantuviera la estabilidad, que Theresa May se mantuviera dirigiendo. Es la que parece, aunque ella estuvo de alguna manera de acuerdo con el Brexit, el que viene va a manejar ya la salida definitiva. Lo que él planteó sobre los derechos humanos. Sí, no por la presión de los atentados. Él ya dijo, si hay que cambiar la ley sobre derechos humanos, la vamos a cambiar. Claro, ¿sabes por qué? Ese no era su discurso antes, esa fue la presión de los atentados. Claro. Que además ha sido el discurso de los conservadores, de los laboristas. Ojalá, yo quisiera, ¿verdad?, que se mantuviera la estabilidad a través de Theresa May, pero evidentemente todo apunta, como en el Brexit,
que va a ser quitada del poder y que vendrán los laboristas con una posición mucho más radical en contra de la relación con Europa, mucho más radical con la migración, y probablemente eso afecte la estabilidad económica de Reino Unido.